Hola, bienvenidos al episodio número 5 de Check-in. Ahora vamos a viajar a un lugar en donde las vacaciones son sagradas. Sí, a la tierra prometida. Vamos a viajar a un lugar que está en la mente de todos y que disputas políticas que al viajero no le afectan, pero que todo el tiempo están en el mundo, son parte fundamental de la vida cotidiana de este lugar. Que por cierto, en este momento no es año 2019 como estamos aquí en México. El lugar donde vamos, Israel, tiene otro calendario. Y para su calendario, el año nuevo judío que acaba de pasar el 29 de septiembre, es que estamos para ellos en el año 5780. Vamos a platicar de muchos lugares interesantes para ver. Vamos a hablar de la fe que tienen, el lugar donde se juntan las tres grandes religiones monoteístas: los musulmanes, los judíos y los cristianos. Vamos a conocer también las actividades lúdicas que pueden haber, porque el viajero que va a Tierra Santa no debe de considerar que solamente va a ir a peregrinar. Hay lugares increíbles donde uno puede disfrutar tanto como si estuviera en el Caribe o en alguna playa paradisíaca allá del sureste asiático. Buenas tardes, noches, días, la hora que quieran, porque estamos al viajar, es como un círculo, no hay horarios, se viaja para vivir. Bienvenidos todos, compañeros. Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días, noches y bienvenidos al episodio número 5. Y tenemos un invitado de lujo, un viajero también, un viajero incansable que nos va a acompañar a disfrutar y lo va a presentar Javis. Presenta a nuestro amigo. Antes de presentarlo me gustaría hacer una pequeña reflexión. Quiero que piensen, todos los que nos están escuchando y todos aquí también, en todos los profesores que han tenido a lo largo de su vida. Profesores que los hayan marcado, profesores que les hayan transmitido una diferencia en su aprender, en su vivir, todos los días. Por lo general, ustedes podrán pensar que son, ¿qué? 2, 3 en promedio, 4 a lo largo de tu vida. Si lo hacemos personal, yo creo que a mí me han tocado 3 que me han marcado desde niño hasta ahorita 24. Profesores que me hayan marcado la vida diaria y una materia en específico. Y uno de ellos, de esas personas, de esos profesores, me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros en el podcast. Es Oscar Tendero, de las personas más cultas que yo conozco, que viajó en su luna de miel hacia este destino que fue Tierra Santa, y me da mucho gusto tenerte aquí en este podcast. Muchísimas gracias, Javi, pues un placer, un gustazo. No merezco ni la cuarta parte de lo que vas a decir, pero estoy muy a gusto y con Alejandro y con el equipo de colaboradores, buenos amigos. Gracias por invitarme y será un gusto platicar de Jerusalén, de Israel, de Tierra Santa. Gracias, Javi, por la invitación y tus palabras. Oscar, ¿por qué te ocurrió ir de luna de miel a Israel? Es una pregunta que te hago porque yo, como agente de viajes, vendí muchas lunas de miel. Muchas. Y nunca vendí ningún Israel. A mí me atraía mucho... Me atrae mucho Oriente Próximo. O sea, el mundo, por este acento que traigo, nací en España y viví 25 años acá, llevo 20 años en Puebla, México, y Medio Oriente, Oriente Próximo para mí es clave, ¿no? El mundo musulmán me atrae mucho y conocía poco del mundo judío. Y entonces dije, vamos a hacer algo que nos guste a los dos, obviamente, y algo que concite las inquietudes históricas, yo soy historiador, y el tema religioso. Entonces hicimos una especie de mixtura entre esas dos inquietudes que traíamos y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Todo el mundo me lo desaconsejaba, que si el peligro, que si qué. Bueno, peligro no hay, yo lo he visto en los lugares más seguros del mundo. Me tocó estar en Israel en plena situación de que no existía todavía el Estado palestino, porque la partición que hizo las Naciones Unidas en 1947 fue dividir en dos: darle una parte a los palestinos y darle por fin a los judíos la tierra prometida, un lugar donde podían establecerse, porque la diáspora, que eran los judíos que estaban por el mundo, no tenían un lugar. Hay que recordar que esa tierra ha sido lugar de muchas condiciones especiales. Si nos acercamos al siglo XX, empezó el siglo XX con ser parte del Imperio Otomano. Al terminar la Primera Guerra Mundial y desaparecer el Imperio Otomano, lo que llamaban en ese momento no era Naciones Unidas, era otro nombre,
Sociedad de Naciones. Sociedad de Naciones, que tenemos en San Francisco, por cierto, genera una idea de protectorado, y los británicos llegaron y protegieron durante un tiempo a la zona para que no hubiera ningún riesgo de guerra. Pero en el 47 le dicen a Inglaterra, al Reino Unido, retírate de ahí, y crean esta nueva nación que tomó su independencia en el 48, un 14 de mayo del 48, con una historia increíble. Y yo quiero recomendar, además de que viajen por allá, libros que tengan que ver con esto para que su experiencia mejor. Sabemos que el libro más importante de la zona es la Biblia. Al leer la Biblia estás leyendo la zona del lugar, pero también novelistas te pueden permitir encontrar parte de la esencia. Y hay uno muy bueno que se llama León Uris, y escribió el Peregrino, la historia de dos niños que eran amigos y que la vida los fue dividiendo, y uno va entendiendo el conflicto árabe-israelí directamente. Pero bueno, qué padre que tuviste la oportunidad de ir a hacer algo que lo que te gusta, que podemos encontrar en ese lugar tan importante que es la sede de las tres religiones, que gobernarla debe haber sido un conflicto, y que aparte cotidianamente siempre tienes algo en qué esperar, pero también mucha gente va. Y si eres cristiano y te gusta seguir la religión, mi mayor recomendación es ir en una peregrinación, porque te van a dar la parte histórica, pero también vas a celebrar misa y a tener cierto recogimiento y espiritualidad en los lugares donde tú has leído cotidianamente la Biblia. Entonces, es el mejor consejo. Si no eres tan religioso y quieres conocer un país en movimiento, porque eso es uno de los PIBs, Producto Interno Bruto, más alto del mundo. Para darles un ejemplo, ellos tienen un Producto Interno Bruto per cápita de $42,000. En México tenemos $9,000. Y es un lugar que es casi como el tamaño del estado de Tlaxcala. ¿Del qué? ¿Qué es Tlaxcala? Es un estado cercano aquí y acá, pero bueno. Pues sí, sin duda. Ya tienen escaleras. Cuando hablamos de Tierra Santa, sí envuelve todo, está todo envuelta de un misticismo, ¿no? En la sección que tenemos al principio, que es los datos del viajero, entendemos que el Tierra Santa comprende un territorio geográfico que son más de un país. Este podcast lo vamos a enfocar mucho más al tema de Israel, pero en sí Tierra Santa comprende los territorios de Israel, Palestina, de Egipto, Irak, Siria y Turquía. El idioma oficial, bueno, es el hebreo, y la moneda es el nuevo shekel, que un nuevo shekel equivale a 5 pesos con 49 centavos. Hay una diferencia de 8 horas hacia adelante con la hora que vivimos aquí en la Ciudad de México. Y los vuelos rondan entre los 18,000 y 26,000 pesos. Para todos los viajeros y toda la gente que quiere ir a Tierra Santa, más o menos rondan en esto. Se llega mediante varios vuelos con escala. Puedes volar, Ale me corregirá, vía con Lufthansa, con escala en Múnich, con Air France en escala en París, American con escala en Miami, Delta con escala en Nueva York, y Turkish Airlines tiene un vuelo también que se hacen 2 escalas, uno en Cancún muy rápida y otra en Estambul. Yo tuve la oportunidad de llegar con el AL, la línea aérea oficial, que es la línea más segura del mundo. En una de las fechas que viajé... ¿Por qué es la línea más segura del mundo? Por todas las amenazas que hay sobre Israel. Tienen que tener doble cinturón, no, Javi. Hay mucha inseguridad de lo que pueda pasar. Hubo varios aviones en los 70 que fueron secuestrados, varias bombas, y a mí me tocó hacer en el aeropuerto Ben Gurión de Jerusalén, que exactamente está entre Tel Aviv y Jerusalén, 15 kilómetros. Es llegar como ahora llegamos a un aeropuerto normal. Cuenta, lo que se hizo después del 11 de septiembre del 2001, que cambió la forma de interpretar los viajes, Oscar, eso se hacía en Israel. Y te preguntaban, la primera pregunta era, ¿con quién hizo su maleta? ¿Confía usted en su compañero de viaje? ¿Alguien le dio un paquete? Todo eso desde hace mucho tiempo, porque había que cuidar mucho. Y era normal encontrar a mucho militar con rifles, pero eso mismo te daba tranquilidad, porque era un lugar en el que también había cosas divertidas. Si uno va a Eilat, puedes ir a lugares como si fuera Cancún. Pero ojo, hay también parte muy completa de la religión judía que tiene normas que se tienen que seguir. Y una muy curiosa es el Shabbat o el Sabbat, que es se oculta el sol el viernes por la noche y hasta el domingo en la mañana. No, hasta el sábado en la tarde que se vuelve a ocultar. No puedes hacer muchas cosas. Algunas te dicen que tú no puedes
algo que ordenes o que le pongas a que las cosas funcionen. Y algo que me llama la atención en el hotel de Jerusalén, que el elevador, porque me tocó estar un sábado ahí, era sábado. Te iba a decir lo mismo. Y ¿quieres comentarlo, Oscar? Porque es una cosa muy interesante. Brutal. Yo estaba de esto que empiezas a pillar un hotel y yo agarré uno en la zona más ultraortodoxa de Jerusalén. O sea, sabemos que Israel son, si no estoy mal en las cifras, 11, 12 millones de habitantes, hay 8 millones de judíos, 4 de palestinos, y dentro de esos judíos hay como 2 y pico de ultraortodoxos. Esto es muy fuerte, o sea, 2 millones y pico de personas desde el viernes 8 de la tarde hasta el jueves 8 de la tarde, que se pone y se quita el sol, no hacen nada más que orar o ir a la sinagoga y estudiar el Talmud y la Torah. Pero no estudian, si tienen tareas de secundaria, no tienen relaciones sexuales, no van a un antro, no van a hacer compras. Un 2.5 millones de habitantes. O sea, imagínense el porcentaje. Si México deja de fuera de combate a 25 millones de habitantes un día a la semana, ¿en qué tiempo quebramos? ¿En 2 sábados? Pues esta gente funciona toda. Y como decías, Alex, no funcionaba el elevador, yo estaba en un piso 7, tuvimos que bajar. Fuimos al mercado a Jerusalén, de esto que traes tus souvenirs y tus rollos. No funcionaba los combis, no había taxi, nos comimos como 8 kilómetros cargando bolsas ahí, una sudada criminal. Al principio no entendíamos lo que es la ignorancia, ¿no? De qué pasa, por qué no va. Nadie te pelaba, nadie. Y llegabas, el elevador no. El sábado por la mañana no estaba encendida la cafetera. O sea, el desayuno y tal era la cosa más desangelada que había en el mundo. Fuiste a un lugar muy ultra ortodoxo. Claro, lo descubrí después. Digo, joder, todo el mundo con los carieles aquí, todo el mundo vestiendo de negro como si fuera Polonia en el siglo XVIII-XIX, hasta que entendimos que nos habíamos metido en la cuna del movimiento ultraortodoxo de Jerusalén. Y sabes que hay un respeto hacia el que no está con ellos, que te respetan, y tú tienes que volverte también empático y respetar ese tipo de cosas. Yo recuerdo el elevador en el hotel que fui, que era no tan ortodoxo, era ortodoxo pero no ultra como el tuyo, que iba parando en cada piso. Entonces tú lo prendías, te subías y ya cada piso iba subiendo. Estaba programado para que ninguna persona tuviera que obligar a la máquina a hacer las cosas, sino que ya estaba automatizado desde antes del Shabbat. Y sí, es todo tranquilo. Pero después, ya el sábado, te vas a la zona de las terrazas en Tel Aviv y puedes pensar que estás en cualquier lugar contemporáneo. Algunos sí son muy cuidadosos de la comida, de probar que el alimento sea kosher, y otros sí se pueden echar una hamburguesa con queso y no les importa. Es condiciones diferentes, hay que saber interpretarlas. Es una nación muy organizada, muy bien desarrollada, con autopistas, y lo impresionante es que si tú llegas a una fe cristiana, como es mi caso, vas interpretando cada paso, y de repente vas primero al Monte Carmelo, que está muy cerquita de Tel Aviv, es una de tus primeras visitas, y ves todo lo que significa. Llegas a Tiberíades, al famoso mar de Tiberíades, como dice la Biblia, y ves que no es un mar, es un lago, pero quedó para esa época que era uno de los mares interiores, y tienes la oportunidad de disfrutar tu vida cotidiana, reflexionando cotidianamente durante la semana que puede durar el viaje. Las huellas históricas son tremendas, y en Jerusalén más, ¿no? El Monte de los Olivos, y luego 3 lugares que son emblemáticos en las 2 grandes religiones, 3 grandes religiones monoteístas, pero en este caso el templo del Santo Sepulcro y las 2 mezquitas, Al-Aqsa y La Roca, ¿no? Que cada una tiene la mezquita azul, una de ellas, y La Roca. Y la mezquita de La Roca, y cada una con una huella tremenda. Ahí lo que te das cuenta también es que ahí la vivencia de la religión nada que ver con el resto de lo que podamos vivir aquí en América o en Europa. O sea, allí se vive la religión con una intensidad bestial. No es terreno tampoco excesivamente fácil, yo lo digo, para las mujeres. O sea, el mundo árabe a la mujer o el mundo islámico fuerte no la tiene con grandes libertades. Tampoco el mundo judío en su tradición más ultraortodoxa. No es fácil. Y luego hay huellas históricas, incluso ajena a la huella religiosa, que uno puede encontrar y que son fascinantes, ¿no? La fortaleza de Masada al sur. Es impresionante esta y la manera en la que puedas llegar, ¿no? Y la historia que hay sobre los judíos que vivieron ahí encerrados y que prefirieron suicidarse antes de entregar Masada. Y por eso es la frase que dicen los de la diáspora: Masada no volverá a caer.
el año 70, cuando después de las revueltas de los celotas, hay que recordar que uno de los 12 de Jesús es un celota, el más famoso probablemente, ¿no? Judas Iscariotes acaba, más allá de la interpretación de fe, acaba vendiendo a Jesús porque Jesús no levanta a sus ángeles o su fuerza contra las fuerzas de ocupación de los romanos en Jerusalén, y esa desesperación, o esa decepción, mejor dicho, provoca la traición de Judas hacia Barrabás. Es otro Iscariote, ¿no? Es otro celota. Y estos celotas se acaban organizando en el año 70, creo que es Vespasiano o Tito, uno de esos dos, ya le lleva 8 legiones y arrasa con Jerusalén, de tal suerte que lo único que queda es el famoso Muro de los Lamentos, que es apenas un muro de contención del templo de Herodes, lo único que queda en pie. Estos celotas se van a refugiar a una fortaleza al sur, a lo del Mar Muerto, un antiguo palacio fortaleza de Herodes el Grande, y ahí con varios miles de familiares quedan asediados hasta que los romanos hacen su hoja de Excel y dicen: ¿cuánto me cuesta a mí mantener a 7 legiones rodeando a esa gente? ¿Cuánto gasto en circo, en prostitución, en comida, en bebida, no sé qué? ¿O ir a por ellos? No, pues vamos a por ellos. Y lo que bien dices, entran y 3.000, 4.000 y pico suicidados, ¿no? Años 70. Pensaban que no tenían nada de comida y todo, tenían sus cisternas donde guardaban todo. Y ahora lo fantástico que hay, que un empresario neoyorquino donó un teleférico, y un teleférico de Suiza, que es como de la nieve, nada más que lo vas subiendo y en lugar de ver nieve blanca, ves arenas y arenas y arenas. Entonces, ir a Masada es uno de los viajes más completos, porque cada lugar, cada piedra tiene algo de historia. Es lo fantástico de Tierra Santa, la Holy Land, y cada uno de también de las diferentes denominaciones religiosas, hasta los de cristianos, cuando van, interpretan diferente. La manera en la que se meten al río, al bautizo, al río Jordán, algunos se bautizan de una manera diferente, otros se meten a zambullirse directamente, otros hacen cantos, los de Pentecostés, que viajan normalmente después de agosto, en septiembre, y que cada uno tiene una oportunidad diferente. Es un lugar especial, con mucha historia, y realmente también tienes que ir con mucho respeto, ¿no? Yo leía un poco acerca de que en los lugares que son mucho más sagrados hay que cuidar incluso la vestimenta, no solo para las mujeres sino para los hombres. Entonces el tip también para la gente que quiere ir a Tierra Santa es también, a la hora de poner la maleta, tampoco nos volvamos locos con shorts o con faldas o lo que sea, porque a la entrada de estos lugares les prohibirán y tendrán que comprar o una mascada o algo en símbolo de respeto. Hay un tip que les voy a dar a todos, y me pasó a mí. Lleven calcetines de sobra, y lleven unos, antes de meterse a las mezquitas, pónganse unos calcetines arriba de los que traigan, se meten porque tienen que quitar los zapatos, y terminando quítenselos y tírenlos. No cometan el error de ponerse los zapatos, porque el olor que se impregna a los calcetines se va a impregnar después en los zapatos, en la y maleta. yo tuve que tirar los zapatos. ¿Eso te pasó a ti, Oscar? No tuve no, porque creo que no me metí en ninguna mezquita. Sí paseamos por todos los barrios de Jerusalén. Los viernes cierran los musulmanes, los sábados cierran los judíos, Sabbat, y los domingos los cristianos. O sea, ¿quieres comprar algo? Se me olvidó el viernes comprar algo, mala suerte, está cerrado. A las mujeres no se les dirige la palabra. En el mundo islámico tú vas a comprar unos dátiles y tu mujer pregunta por el dátil, te responden a ti, como si ella fuera un objeto, una columna, ¿no? Esas cosas son... Hasta que una mujer no vive eso, no... Y en el muro de los lamentos fácil. no pueden estar juntos. Hombres y mujeres Hombres y separados. mujeres, cada quien, como si fuera entrada a un baño, podemos llamar, perdón la comparación, pero de un lado están las mujeres y otros los hombres, igual que en las ceremonias religiosas, cuando hay una boda, están separados completamente, y a los entierros no van las mujeres. Es la segunda vez que hablamos ahorita acerca del Muro de los Lamentos, pero sí me gustaría, aprovechando a estas dos personalidades que tenemos, que nos expliquen un poco qué hay detrás del Muro de los Lamentos. Tú primero. No, bien, lo que hemos dicho es el muro que queda. Después hubo un primer templo, el de Salomón. El templo de Salomón quedó nada más imagínense que es un edificio de la catedral de alguna ciudad, y quedó nada más una partecita. 900 y pico, y viene la invasión de los babilonios en el 500 y pico, arrasan con todos, se los llevan, los esclavizan, conocemos todo eso. Luego el éxodo, el Mar Rojo, la apertura, Moisés, si creemos en esas tradiciones, y finalmente en el siglo I la construcción del templo más actual, el templo de Herodes el Grande, que con el arrasamiento bestial que hicieron los romanos en el 70 después de Cristo, que no hubiera piedra sobre piedra. Ahora pues tendríamos que destruir todo el material tecnológico, pero en aquellos tiempos era que no hubiera piedra sobre piedra, y lo único que quedó
fue este muro que hoy supone para los judíos todo la concentración de todos los problemas que han tenido. Los judíos han sido perseguidos desde que empujaron a Jesús a la crucifixión. Lo crucifican los romanos, pero lo empuja el Sanedrín de Caifás directos a la crucifixión por 1000 motivos, ¿no? Pero sobre todo 2 grandes. Uno, autonombrarse hijo de Dios, y 2, que es probablemente el más crematístico, romper la sociedad estratificada de impuestos y de clases sociales que tenían los judíos, ¿no? Hoy en día es común que vaya la gente y escribe algún tipo de carta, algún tipo de nota, se ponga en el muro y bueno, se reza en ese lugar. Lo que también estaba leyendo, y es algo que mucha gente se pregunta cuando vas ahí, está todo lleno de cartas. Y ahora la verdad, la pregunta es, ¿qué se hace con todas esas cartas? ¿Tú sabes, Ale? Pues yo creo que se quedan ahí por siempre, ¿no? La verdad nunca me había preguntado eso, pero mi suposición es que ahí se quedan, y como es papel, y papel se va deshaciendo y ya queda. No, bueno, justamente apenas estaba leyendo que el muro se limpia una vez cada 6 meses, ¿no? O sea, pensar que se quedarían ahí las cartas. Avanza la ignorancia. Sí, realmente imagínate la cantidad de turistas, teniendo en cuenta que más o menos por año entran 2 millones de turistas a Israel, contemplando que es casi el doble, bueno, la población total del país. La cantidad de cartas sería brutal. Entonces se limpia una vez cada 6 meses, generalmente antes del Año Nuevo judío, y lo que hacen es que se recogen, se ponen en una bolsa y se entierran en el cementerio del Monte de los Olivos. Entonces estos datos que a lo mejor no sabemos, también como que si tú quieres puedes mandar igual un email con tu carta y con tu pensamiento o la oración que tú quieras. Ellos te lo imprimen sin que ellos se den cuenta y lo ponen en el muro también. Muro para el millennials. Esa fue una idea de millennials. Es un muro para judíos millennials, ¿no? También el hecho de que si tú quieres, en ese momento puedes meter en internet, buscas y hay una cámara 24 horas al día que está transmitiendo en vivo el muro de los lamentos. Entonces es también este shock de lo que es lo viejo con lo nuevo. Y bueno, también hay lo nuevo en museos, y bueno, hay un área también en Jerusalén, que es el Nuevo Jerusalén, que está lleno de museos. ¿Qué nos puedes contar, Itzel? Así es, yo quería enfocarme un poquito más como a las cosas diferentes y nuevas que podemos realizar en Jerusalén. Le llaman el Nuevo Jerusalén a la zona, pero en realidad es una zona de museos históricos, ¿no? Hay 3 de los que me gustaría hablar. Uno es el Museo de Israel, que habla un poco de toda la historia de Israel contada como un poco más ágil, interactiva. Tiene varias como exposiciones. Ahorita tiene una temporal en la que se están exponiendo los polémicos rollos del Mar Muerto, ¿no? Y también hay una réplica de Jerusalén antiquísima, creo que del primer siglo, entonces que se puede ver como eso, que intentaron cambiar un poco más, hacerlo un poco más interactivo. Lo mismo en el Museo de la Torre de David. La Torre de David es un palacio antiguo, entonces hoy se está exhibiendo se llama The Night Spectacular, que es como un videomapping sobre toda la construcción de la antigua Torre de David, y son los 5,000 años que tiene de historia Jerusalén, Israel, y se hace de una manera mucho más atractiva para los visitantes jóvenes o los visitantes que quieren ver algo diferente en Jerusalén. Se hace cada noche y es como, creo que es lo que decíamos, y a veces no queremos ver tanto o no queremos ir a la peregrinación, o no queremos ir a una mezquita, podemos tratar de interpretar la historia de esta nueva forma, ¿no? Y uno de los mejores museos es el Museo del Holocausto, que es el Yad Vashem, se lo pronuncia bien. Es un museo dedicado a la memoria, sobre todo es recordar a las 6 millones de víctimas judíos que hubo en este periodo de tiempo. Es más, darle un nombre a cada uno, ¿no? Se encuentran en un libro escrito de 2 millones de páginas, una pequeña reseña de todos los judíos que fallecieron en los 22 campos de concentración o los 22 espacios de exterminio. Hay una zona en la que es como una especie de cónico, donde hay 600 fotografías entre niños. Está muy padre porque ya es un complejo museístico, ya está como una zona dedicada a los que pudieron salvarlos, ¿no? A los héroes de guerra, o hay una zona en la que están sembraron varios árboles en memoria a todas estas víctimas. Es un lugar, yo creo que impresionante. A mí me encanta la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que me gustó es que sobre todo es darle un nombre y una memoria a todas estas víctimas del gran genocidio. Incluso en el día, ¿no? Está estipulado en el calendario que el 2 y el 13 de abril es el día del recuerdo al Holocausto.
y en toda la ciudad se escuchan sirenas que para los turistas es recomendable que si las escuchan dejen de hacer cualquier cosa. Si la gente está manejando, para el coche, es un momento en el que te paras a reflexionar y a no hacer nada. Sí, aparte es un lugar también en el que las familias pueden ir a investigar sobre sus antepasados que pudieron fallecer en este genocidio. También hay muchos testimonios, hay artículos personales de la gente. O sea, yo creo que el lugar más increíble que podemos conocer, increíble digo por lo que te puede acercar a la historia de ese momento, ¿no? Y es una manera distinta de interpretar Israel, porque para el colectivo imaginario de los mexicanos que quieren visitar, hacer una peregrinación, es ir primero a Tel Aviv, que es el más cercano al aeropuerto, después subir hacia el Monte Carmelo, a Haifa, el antiguo lugar de puerto, pasar hacia donde se encuentra el Akba, que está en Tiberíades, donde fue la transfiguración de los panes y peces. Luego vas bajando hacia Jericó, que es un recorrido que le das la vuelta, y luego dicen, porque cuando llegas con los guías, y sobre todo son sacerdotes, que empiezas a ascender a Jerusalén, porque es de historia, que subes a Jerusalén. ¿Cuántos días es lo recomendable para hacer este tipo de viajes y esta ruta que nos comentas? Yo recomiendo 8 días, 7 noches, llegar un domingo y salir otra vez un domingo. De esa manera vas a estar una noche de llegada a Tel Aviv, 2 noches en Tiberíades, en la zona del norte, y luego bajar hacia Jerusalén, ascender y quedarte 4 noches. Algunos otros llegan a querer más tiempo haciendo una combinación con Jordania, pasando por el puente Allenby para llegar y conocer esta otra nación que también ha tenido cambios estructurales y que tiene amistad con Israel y que sí puedes viajar. Mucho ojo, todavía en este siglo XXI hay países del Medio Oriente que si tienes un sello de entrada a Israel no te permiten entrar. Eso lo tienes. ¿Sí te sellan el pasaporte? En algunos casos lo sellan y no puedes pedir que no lo sellen. O te dan una tarjeta. Que creo una tarjeta. Tuvieron que cambiarla para que la gente pudiera, pero los registros ya quedan de alguna manera para no arriesgar. Entonces mejor no arriesgar. Otra combinación se hace con Egipto, es un buen viaje, y los que quieren hacer cosas más avanzadas pueden ir al sur, a Eilat, donde está el Mar Rojo, donde van a encontrar un lugar tipo resort estilo Acapulco, Cancún, Iztapa, para pasar el tiempo. Cuando llegas al Mar Muerto, que no es mar, que es un lago, la concentración de sal es altísima, está abajo del nivel del mar y tú no puedes estar chapoteando más de media hora, porque llega un momento en que tu cuerpo empieza a equilibrar el mismo pH que tiene el agua y puedes sufrir un desmayo, una deshidratación y hasta la muerte. Se queda mucho tiempo. Si flotas, yo hice la prueba, te metes y es tanta concentración. Es, por ejemplo, tome la gente en su casa un vaso, y un vaso a lo mejor tequilero, pónganle 3/4 partes de sal y lo demás de agua. Eso es también la concentración que hay en el Mar Muerto. Hay hoteles que te dan tratamientos para maquillaje, de relax, gente que se lleva el agua y se lleva medicina también, pero es increíble lo que uno puede ver, y es cuando te das cuenta de cuántas cortadas tienes en el cuerpo, porque te metes al mar y cuando sales todo te pica, ¿no? Y como decía Javi, ¿qué le querías preguntar a muchas cosas, Oscar? Pero perdón que me meta otra vez en el tema de tu luna de miel. Yo sé que es un poco adelante, Javi siempre se mete en temas ajenos a los viajes. Pero ¿qué nos puedes platicar de tu experiencia con la sociedad, cómo fue el shock cultural de cruzar? Yo creo que, no sé si cruzaste de Tel Aviv o de Jerusalén a Palestina. ¿Cómo es ese cambio cultural? ¿Cómo es la sociedad aún así en Israel? ¿Qué tanto es el shock de una persona que igual y no conoce tanto culturalmente? Te das cuenta enseguida el primer mundo y cuarto mundo. O sea, el mundo judío, donde están los hebreos, es el primer mundo, bastantes ancianos, pocos niños, poca natalidad. Eso es uno de los grandes problemas que tienen ahora mismo los judíos, que son 8 millones, pero los 4 millones de musulmanes palestinos van creciendo. Van creciendo, y algo que tiene muy marcado el pueblo judío es no estar nunca en inferioridad de condiciones con un enemigo. Eso lo han aprendido en el Holocausto. Cuando pasas a Cisjordania, superas el muro, el guía que venía contigo, que era judío, no puede pasar al otro lado, en el caso nuestro porque había tomado parte en la guerra de los 6 días y la guerra del Yom Kippur, y en Palestina se subió otro guía joven
Y en Palestina te das cuenta, mucho niño, mucha pobreza, mucha basura, mucha desocupación, mucho desempleo, mucho desastre, mucho caos. Cisjordania está gobernado por Al-Fatah, que es el partido político que sí ha gobernado, que sí ha mantenido relaciones estrechas con los judíos. El crisol de eso, lo más cercano a eso, ha sido la trilogía de Simón Pérez. Menachem Begin. ¿Cómo se llamaba el otro? Menachem Begin. Sí, no, pero Simón Pérez y el que mataron. Isaac Rabin y Yasser Arafat. Premio Nobel de los 80s, que al propio Arafat lo mató, al propio Rabin lo mató un ultraortodoxo, igual que a Gandhi lo mata un hinduista. Es histórica esa fotografía donde está Bill Clinton y sí, le está dando la mano y uniendo a los dos. Oslo, ¿no? Creo que en Oslo a Yasser Arafat. 90, no, fue 80. en Camp David, ¿no? En Camp David, y estaba Yasser Arafat y Menachem Begin fue antes. Es que hubo Isaac Rabin y Simón Pérez, que murió hace poco, y Arafat. Y entonces la paz. Y entonces en Palestina la pobreza. Gaza gobernados por Al-Fatah, que son más radicales, y Cisjordania gobernados por Al-Fatah. ¿Y qué me dices de Golda Meir, que fue la dama de hierro? Hay que ver la peli de Múnich 72 de Spielberg, que explica perfectamente bien esos años 70 de la persecución y el antagonismo. Yo siempre diré que no habrá paz todos tenemos que ver con Oriente Próximo, es tremendo. Nos quitamos el cinturón para ir a Cancún, en el aeropuerto, los zapatos para ir a Miami, por Oriente Próximo. Por las Torres Gemelas, pero el origen, el embrión de todo es dos naciones mal conviviendo en un mismo estado. La nación palestina musulmana, la nación hebrea judía. Mal conviviendo. Una división hecha de manera burocrática, podríamos llamarle, desde un despacho lejos de ahí, en la cual le quitan a los británicos el protectorado. Y algo curioso, el Reino Unido es un lugar increíble, fue el país más poderoso del mundo, el imperio más fuerte, pero los dos lugares donde han salido rápidamente, las condiciones políticas quedaron muy dañadas. La India primero, que a la salida de los ingleses, que tardaron 6-7 meses en salir, y después a la salida del Palestina, porque así se le llamaba. Si ves libros de antes de la Segunda Guerra Mundial y mapas, ahí dice Palestina, y dividen el país, y las condiciones crean. Los ingleses se fueron rápido de esos lugares. No sé cuáles han sido las consideraciones. Será muy difícil, yo siempre digo que será muy difícil la paz mientras haya memoria de los exterminados. Mientras recordemos en las festividades judías que el abuelo murió en Auschwitz y salió por una chimenea, mientras eso exista, es difícil que los judíos cedan y puedan otorgar un Estado dentro de su propio territorio para los palestinos. Y siempre será como su lema, ¿no? El mantener la memoria. Y, ellos lo dicen para que no vuelva a pasar, pero para que nunca olvidemos, ¿no? Entonces... Sí, sin duda, estar en Israel tiene una carga muy, muy pesada de historia, ¿no? De un tema ideológico, pero creo que también es importante para la gente que nos oye y la gente que nos escucha, quitarnos un poco de los tabús, ¿no? Constantemente lo que se escucha aquí acerca de Israel son, sí, tema histórico, pero también malas noticias acerca de si es inseguro o no. Entonces, a ustedes que ya estuvieron, la pregunta ¿es inseguro en algún momento sus viajes que en Israel se sintieron inseguros? No, yo lo sentí realmente muy seguro, muy tranquilo, y aprendí mucho sobre lo que se podía hacer con poco. Misma situación, ni me sentí inseguro entre los judíos, ni me he sentido nunca inseguro entre los musulmanes cuando he estado en otros, ni en Israel, ni en Jordania, ni en Marruecos, no. Pero sí hay gente armada todo el tiempo, hay militares en la calle. Pero es algo que no ves, pero no lo ves ya como algo extraño, lo ves como parte de lo cotidiano, y la gente es muy organizada y respeta mucho a las reglas que están impuestas. Que el tema militar también es una obligación para los ciudadanos. 3 años de servicio militar en hombre y mujer. Obligatorio. Y 80% de la población movilizable en 48 horas. Es que leía que eso ayuda también mucho al hacer sentido de comunidad, ¿no? Porque sin importar tu clase social, tu familia, lo que sea, hay un punto en el que tienen que vivir toda la sociedad en el servicio militar, sin importar si eres hombre o mujer, y eso te ayuda también a hacer un sentido de comunidad diferente. Muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, aquí vamos a hablar también de lugares a donde ir. Nos faltan decir que es importante cuando visitas tú Jerusalén, vayas a toda la zona de la Vía Dolorosa, el barrio cristiano, el sepulcro, que la gente se lo imagina a lo mejor como que se quedó, que estaba antes, no.
Acuérdate con lo que dijo Oscar, no quedó piedra sobre piedra, todo se reconstruyó. A mí las iglesias que más me gustan que hay en Tierra Santa son las que se reconstruyeron en el siglo XX, hechas por franciscanos que tienen una arquitectura muy similar, muy minimalista y muy completa. Y ya después, otro de los templos no solamente fueron hechos por católicos, sino por otras órdenes. Y por ejemplo, el Santo Sepulcro está coordinado por los ortodoxos. Y esos son más barrocos, podríamos llamarle, más llenos, con poca luz. Por ejemplo, el templo del Monte de los Olivos es un templo que todas las ventanas están oscurecidas, como si tuvieran aquí una capa que no te permite pasar la luz, que es parte de la experiencia. Y luego, donde nació Jesús, en Belén, es un templo que la mitad del templo lo apoyan los católicos y la mitad los cristianos protestantes, y que tiene en donde nació exactamente, que era un pequeño pesebre. Portal, pesebre, una estrella, donde se dice que ahí nació Jesús. Entonces, creo que hay mucho que podamos ver. El tiempo nos permite generar más que historias, y los invito a que cuando quieran viajar a un lugar donde ya parece que lo conocen por todo lo que han leído, sobre todo los católicos, viajen a Tierra Santa. Y si pueden viajar con una peregrinación, van a encontrar un significado distinto, si es que así lo desean. Sí, los invitamos a que viajen. También es importante que conozcan que sí es un viaje que no es barato, ¿no? No es barato porque... Es una ciudad cara. Es una ciudad cara. Un país caro, todos, o sea, no sé qué nos puede decir. ¿Qué tan caro estuvo? ¿Qué tipo de comida te encontraste ahí? ¿La experiencia? Aquí que vivimos en Puebla, si nos gusta la comida libanesa, les va a gustar la comida de Tel Aviv, de Jerusalén. La comida está chula, el hummus, cuscús, las aceitunas, o sea, sí está rico. Y vasto, muy vasto. ¿Verdad? Y luego sí es un poco caro, pero bueno, sin dramatizar. O sea, más caro que aquí, sí. Pero bueno, para un bloque de 8, 10, 12 días, que es lo que estamos pensando, o 15 incluso, se hace llevadero. Sí, teniendo en cuenta que más o menos los vuelos rondan entre los 18,000 o 26,000 pesos mexicanos, y que sí, dependiendo qué tipo de hotel, puede costarte desde 1,000 pesos, que puede ser una noche en un hostal, para gente como más joven que viaja en hostales. La gente que ya trabajó más tiempo puede a lo mejor... No, hay gente que ahorra mucho y puede viajar en una peregrinación. No, peregrinación que puede estar en hoteles de 3 o 4 estrellas, que normalmente es así, y puede costarte a lo mejor por $3,500, puede ser una peregrinación, y puedes entender completo. Más algunas comidas, siempre te incluyen el desayuno en todas. Que son vastos. Y la cena normalmente las incluyen. Y si es en área de hoteles de Israel, la comida va a ser comida kosher. Y la comida kosher tiene todo un significado, desde cómo se prepara, en qué lugar. Y si ustedes le dicen algo kosher, ni duden, va a ser lo más limpio y lo más completo que puede tener. Significa lo correcto, lo apropiado para el consumo, ¿no? Exactamente. Tiene que ver con todas estas reglamentaciones que tiene por la religión. Lo que sí, las combinaciones. No pidan una hamburguesa con queso, porque parte de lo kosher es no mezclar lo lácteo con lo cárnico. Que hay McDonald's kosher. Cuando también puedes ir ahí, hay McDonald's kosher específico, que incluso respeta los procesos. O sea, sí está prohibido el hecho de comer a lo mejor queso con carne, pero puedes comer por separado. El queso se supone que puedes incluso lavar o enjuagar la boca y ya después comer carne. Comer carne y después queso, pues está prohibido. Es diferente. Y la vida también es normal. Me tocó a mí cuando llevé de guía, yo fui guía de un grupo a Tierra Santa. Y fueron tus inicios, ¿no? Mis inicios fueron y todo lo que veía tenía no prejuicio, pero como que era algo de lo que yo pensaba que era. Siempre nos imaginamos los lugares. Un prejuicio, estereotipo más nada, Itzel. Y yo tenía un estereotipo de Tierra Santa, y cuando de repente llegué a Tel Aviv y había vida nocturna y había gente joven disfrutando la vida en la playa de Tel Aviv es increíble, mucha gente va a disfrutarla. De hecho, Tel Aviv le llaman el otro país, ¿no? Exactamente. Es como un poco más occidental. Muy occidental. Entonces, que hay muchas cosas que hacer. Entonces, hemos hecho un buen viaje, mi querido Oscar. Creo que te vamos a invitar a más viajes. Yo feliz. Tierra fascinante, crisol de culturas. Yo diría que lo que más te llevas cuando vas ahí es los seres humanos que conoces. Sí. Gente intensa, fascinante, con gran fe, el que la tiene, el que no también, pero dices, ostras, aquí han pasado tantas cosas y hay gente tan interesante. Wow. Y aquí son, como decía una campaña del Ministerio de Turismo de Israel en los años 90, que decía: visite Israel
ahí las vacaciones son sagradas. Los invitamos al próximo episodio, estén pendientes. Los miércoles va a salir cada uno. Todo el equipo, agradezco a todo el equipo que está detrás, a Alma, que no la ven, no la escuchan, pero está siempre pendiente, a Álvaro, Jared, compañeros que estamos haciendo un programa para hacer las cosas distintas. Check-in con Millennials y un servidor. Gracias, que tengan bien las cosas hechas. ¿Qué? Ese cierre como que no amarró. Sí, pero lo que quiso decir Ale Cañedo es que escúchenos en el próximo episodio de este iPod. Cast. ¿No? Cast. Muchas gracias. Algunas personas les ha dado risa, pero sí fue totalmente me salió natural. Es que yo empecé a escuchar música. Para mí cuando salieron los iPods era algo máximo. Para ustedes haber sido ya algo. ¿Estabas vivo con la época de los tocadiscos o qué? Yo tenía Walkman. ¿Qué? Yo tenía un Walkman. Yo también. Somos de Jim Morrison. ¿Verdad? Ahí, sí. El Walkman era yo creo que es la música caseros. más aburrida. Pero Música clásica. Yo oigo cotidianamente la música clásica. Digo, tú a los 3 años, en vez de jugar, te leías el periódico. Pero es normal. Él insiste. Jim Morrison, no sé, de Rolling Stones. Pero muchas gracias por venir a Check-in, Oscar. Es un placer. Gracias a ustedes. Un gustazo estar acá y muy divertido y además comentando cosas chulas. Esperamos que nos acompañen más veces. Yo feliz. Gracias. Vamos a hablar también próximamente de lugares de tu tierra también. Cataluña. Dale. ¿Eres catalán? Buenísimo, los amo. ¿Eres catalán? Sí. No, madrileño. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @checkinacp, e Instagram, Facebook y Twitter. Suscríbanse, por favor. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Bye. Hasta luego.